Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a una nueva edición del especial constituyente de Agricultura, donde buscamos dilucidar lo que se ha estado discutiendo en la Convención Constitucional, los artículos aprobados y todas aquellas normas que más les interesan para que podamos estar informados respecto a lo que está pasando con el proceso constituyente. Y para eso hoy día nos acompaña Felipe Lyon, es director del programa constitucional de la Fundación Jaime Guzmán. ¿Qué tal, Felipe? Bienvenido a este especial constituyente. Muchas gracias por la invitación, José Francisco. Hoy día el tema que nos convoca es sistema político. Hartas cosas se han discutido sobre el tema respecto a este cambio en el informe que ha hecho la misma comisión, un poco acuerdo que se denunció como un acuerdo entre cuatro paredes. Hay una intervención muy notable del diputado Garín al respecto, pero cuéntanos un poco desde lo general cómo se ha tramitado esta materia y cuáles son los puntos más importantes. Bueno, estamos hablando aquí del primer informe de sistema político, primer conjunto de normas, ¿cierto? Que es la que trata quizás los temas más importantes o que uno primero se imagina, ¿cierto? El régimen político, el presidente, el Congreso, cómo se tramitan las leyes, el sistema electoral, los partidos políticos, básicamente eso. Y la verdad es que esta comisión pasó de no tener... partió siendo mucho menos mediática, digamos, por ser temas de repente mucho más académicos o que la gente no estaba en sus primeras prioridades o en lo primero que se imaginaba con una constitución. Estaba pensando en las pensiones, estaban pensando en la salud, en los derechos sociales, quizá en otras cosas, no tanto en esto. Pero es una comisión que desde un inicio para mí, cometió dos grandes pecados que después tuvo que intentar mejorar, digamos, pero no lo ha logrado. Que fue primero un pecado que cometió la convención en general, que es el de querer refundarlo todo. Entonces, esta convención partió con un ánimo desde ya de cómo logramos cambiar todo. La figura presidencial, no nos gusta la figura presidencial, el presidente tiene mucho poder, no nos gusta el Congreso, que no se llame Cámara de Diputados, que no se llame Senado. O sea, a toda costa tratar de que se parezca lo menos posible a lo que tenemos. Lo cual, para mí, demuestra un poco de soberbia y de desconocimiento, de falta de reflexión, porque finalmente la historia institucional de Chile tiene más de 200 años y las instituciones que hoy día tenemos no son fruto de que se le ocurrió a cuatro personas, como ha intentado imponer nuestro presidente Boric, ¿cierto? Sino que es una cuestión que se ha desarrollado, que se ha ido conformando a través del tiempo, y son instituciones que tienen su trayectoria institucional y que no se pueden cambiar de un día para otro, digamos. La cultura política de un país no se construye de un día para otro. Y el otro gran pecado es el de, que también demuestra mucha reflexión, es el de tratar de parecerse lo más posible a la Convención Constitucional. Y eso es una cosa que yo creo que se ha ido retirando ese segundo ánimo, porque muchos convencionales se han dado cuenta de que la Convención Constitucional no es un modelo precisamente muy digno de imitar, pero sobre todo en los primeros meses se intentó mucho avanzar hacia allá. Pero llegó un minuto en que, sobre todo los primeros meses, la Comisión se dedicó a escuchar muchos expertos. Y ya en ese momento la comisión se topó con una gran primera pared que fue la realidad. Porque muchos expertos de todo el espectro político fueron a decir, acá la idea, en el tema institucional, la idea refundacional nunca fue una buena idea. En el fondo, pasar de un presidencialismo que tiene 200 años a un parlamentarismo, un semipresidencialismo, es una mala idea. A pesar de que muchos de los integrantes de la comisión, muchos de ellos que son constitucionalistas, tenían ganas de ponerle su firma, digamos, a reformas novedosas, no tenía mucho sentido hacer eso. Y aquí, obviamente, toco lo grueso simplemente para no latear, pero finalmente llegó el momento de la primera votación, en la que todos presentaron sus cartas, y lo que terminó pasando en esas primeras votaciones, que fueron en enero, el 27 de enero, fue que el sistema presidencial terminó imponiéndose, al menos nominalmente, digamos. Hubo un primer gran acuerdo en que el sistema presidencial tenía que permanecer. Obviamente después varios fueron proponiendo maneras de debilitarlo, pero en el fondo, claro, como nominalmente al menos se mantuvo, pero donde se generó el principal problema fue en el Congreso. Y ahí lo que pasó fue que hubo una votación que fue 13-12, la comisión tiene 25 miembros, y triunfó 13-12 un sistema unicameral, por un voto. Entonces ahí automáticamente nos dimos cuenta que íbamos a tener un problema porque había una postura que triunfaba sobre la otra, pero por muy poco, y eso sí que iba a significar que iba a haber una gran negociación, obviamente una gran negociación que no iba a incorporar a las voces de la centro-derecha porque han sido sistemáticamente excluidas, pero que sí iba a construir sí iba a tener que construir un sistema institucional en una negociación entre las
voces, digamos, de la izquierda más radical con la centroizquierda. Y el resultado de eso terminó siendo le hemos llamado engendro, un experimento institucional, si ustedes quieren, que, al final, que no tiene mucho sentido. Entonces, en la primera votación que hubo, se presentó un informe que presentaba, por un lado, un sistema supuestamente presidencial, pero que incorporaba una figura como el ministro de Gobierno que se parecía mucho a la de un primer ministro, que era ratificado por el Congreso, que tenía atribuciones de coordinación ministerial y de ejecución de los programas, que incluso en su versión original tenía facultades para nombrar ministros, podía ser destituido por el Congreso, en una figura muy parecida a lo que es un primer ministro en un sistema presidencial, por dar algún ejemplo. Y por otra parte, bueno, y también hay quienes querían un presidencialismo más fuerte, que eran principalmente la centro-derecha y el Partido Comunista, que ahí encontraron algo en común, instalaron la figura del vicepresidente. Eso finalmente terminó siendo que ninguno de las dos quedara y terminamos con un sistema presidencial bastante similar al que tenemos hoy día, de manera nominal, porque mientras no sepamos qué va a pasar con el Congreso, todo queda en el aire. Y por el lado del Congreso, en el fondo, ¿qué fue lo que pasó? Acá voy a tratar de ser lo más pedagógico posible también para que se entienda la parte política de esto. En el fondo acá hay un grupo, el grupo más de centro-izquierda tradicional, por así decirlo, la que llamaríamos exconcertación, aunque eso no es muy propio decirlo, donde están los socialistas, Fuad Chaín, que es el único demócrata cristiano, y los independientes no neutrales. En el fondo quieren un sistema bicameral bastante parecido al que hay hoy día, pero no lo pueden decir así, entonces trataban de poner ciertas reformas más chicas, por así decirlo. Pero por otra parte está el Frente Amplio, que quiere un sistema unicameral, está el Partido Comunista, que quiere un sistema unicameral. Entonces, entre eso, ¿qué se terminó dando? Se terminó dando una especie de pasando y pasando, en el que, oye, el Frente Amplio decía, méteme el ministro de Gobierno y yo te concedo que haya un segundo órgano, que no sea una segunda cámara, pero que sea un segundo órgano que participe en la formación de algunas leyes. Y eso se tradujo, ¿eso en qué se tradujo? Se creó un concepto que son las leyes de acuerdo regional, que básicamente son un conjunto de leyes en las que participaría este segundo órgano, que se rehusan a llamar Cámara. Entonces, ¿qué pasó en la primera votación de todo esto, que fue hace aproximadamente un mes? Se rechazó el informe prácticamente completo, y en una segunda votación, que fue la semana pasada, ya se lograron aprobar algunos artículos. ¿Qué fue lo que se aprobó? Se aprobó básicamente todo el poder ejecutivo. En esta votación original todavía estaba este triunvirato del que te hablé antes, pero en la nueva votación ya se había limpiado eso, entonces eso se aprobó sin mayores problemas, pero la embarrada quedó en el Congreso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy día? Tenemos un Congreso unicameral de facto, con una Cámara de Diputados que concentra todas las atribuciones que hoy día tienen el Senado y la Cámara, o sea, en cuanto a nombramiento de autoridades, en cuanto a las facultades fiscalizadoras, digamos, todo lo que la gente conoce como la acusación constitucional, todas esas cosas. Concentrando todas esas facultades. Y tenemos esta Cámara de las Regiones que fue aprobada, pero que no tiene ninguna atribución. Su única atribución, que según el informe, era concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional, que era un listado de leyes donde estaban las reformas constitucionales, algunas leyes, ¿cómo se llama?, sobre temas regionales, la ley de presupuesto, pero ese artículo fue rechazado. Entonces, hoy día la Cámara de Regiones no tiene ninguna atribución. Y además, el informe igual se rehúsa a llamar la Cámara. No es una Cámara legislativa, es un órgano que de hecho se elige, hasta ahora se elegiría conjuntamente con las autoridades municipales y con las autoridades regionales, no con el Parlamento y con el presidente. O sea, eso ya te va dando cuenta de cuál es el carácter que le quiere entrar a esta Cámara. Y que, como insisto, es el fruto de un experimento institucional entre dos posturas que no lograron llegar a consenso y que siempre excluyeron además a la centro-derecha. Entonces, hoy día tenemos esta cosa media rara, y que todavía no encuentra una solución concreta, que difícilmente la va a encontrar. O sea, yo no creo que a estas alturas podamos tener un sistema realmente coherente y realmente funcional. Y eso es lo que va a provocar, creo yo, es un problema grave si es que se aprueba este proyecto de Constitución. Porque, insisto, el hecho de que tengamos normalmente un presidencialismo no significa que en la práctica sea un presidencialismo. Porque si tienes un Congreso que tiene prácticamente todas las atribuciones, o sea, que no tiene un contrapeso, que no tiene un segundo trámite legislativo que modere sus propuestas, y que además, y esto es una cosa que se me olvidó mencionar antes, insisto en que el presidencialismo es nominal porque uno de los elementos clave de nuestro presidencialismo, que son
que son las leyes de iniciativa exclusiva, se terminan. Y se instala una cuestión que se llama las leyes de concurrencia presidencial necesaria, que básicamente tratan de decir eufemísticamente que son lo mismo, pero no lo son. Porque la gran diferencia aquí es que en el fondo es la Cámara la que también puede presentar los proyectos, todo este listado de proyectos que es bastante similar al que hay hoy día, aunque excluye la seguridad social, lo cual creo que tiene bastante que ver con el contexto que estamos viviendo con los retiros y toda esa discusión, ¿cierto?, de la institucionalidad o no de los retiros. Excluyen eso del listado, pero es un listado bastante similar. Pero la gran diferencia es que acá ahora se termina de institucionalizar el populismo legislativo que hemos visto en los últimos años. Porque lo que va a terminar pasando es lo mismo que le pasó al presidente Boric recientemente, que le pasó también antes al presidente Piñera, que es que se van a presentar proyectos que impliquen gasto para el fisco, los van a presentar los diputados, muchas veces con pretensiones electorales, con pretensiones de popularidad, etcétera, sin mucha regulación. Y el Ejecutivo se va a ver forzado a ingresar a esa tramitación, porque claro, su concurrencia es necesaria, pero todos sabemos lo que en la práctica política se produce, digamos. Que si alguien viene a proponer un proyecto de bonos, da lo mismo, de 1 millón de pesos, ¿cómo el Ejecutivo no se va a hacer parte de ese proyecto para mejorarlo, para lo que ustedes quieran, pero finalmente deja de ser propiamente un presidencialismo? Entonces, estamos a la espera de la nueva propuesta de la Comisión para solucionar todos los artículos de la tramitación de las leyes y de las atribuciones de la Cámara de las Regiones, que es lo que quedó como en vela, digamos, es lo que quedó en suspenso. Pero la verdad es que yo no le veo tantas opciones de que sea mejorado. O sea, el Senado ya se terminó como lo conocemos, ya no hay una segunda Cámara, eso ya es un hecho. Y ahí, porque para ir desmenuzando un poco todo lo que se ha hablado en el sistema político, una de las cosas que hace difícil entender lo que pasa en la Convención Constitucional es precisamente lo que señalabas tú de cómo se intenta responder a distintos mundos políticos diferentes y dejar contentos a todos, y en lo hecho no dejar contento a nadie a la vez también. Pero otra cosa también es este sistema de tramitación que tiene la Convención Constitucional hace que de repente cosas que se entendían como aprobadas o que de repente iban a formar parte de las normas, finalmente son descartadas y vuelven un paso atrás. Entonces, como para ir más bien punto por punto, cuando se hablaba del presidencialismo o semipresidencialismo, incluso algunos hablaban de parlamentarismo, ¿se resolvió esa discusión en que esta hasta ahora queda una figura más o menos parecida a la que entendemos hoy? Porque también además queda todo lo que se ha agregado respecto al sistema como lo tenemos hoy día, por ejemplo, con la reelección del presidente, cosas que se habían entendido diferentes o distintas en nuestro país desde hace más de un siglo al menos, y hoy día son retomadas. Entonces, ¿cómo está en particular lo del presidente de la República? Sí, mira, respecto al presidente, si bien inicialmente efectivamente hubieron grupos que impulsaron el semipresidencialismo, que yo te diría que están sobre todo en el Frente Amplio, y en estos grupos más asociados a la lista del pueblo, o sea, como movimientos sociales constituyentes, que son estos grupos de, entre comillas, independientes, de la izquierda radical. Esos grupos se dividían entre los semipresidencialistas y los parlamentarios, ¿no? Entonces ahí cuesta de repente un poco esa línea, también es un poco delgada, porque tú puedes decir que tienes presidente de la República, y no es presidencialismo, pero es como una... presidencialismo, entonces como que se va dando muchas veces la línea entre lo que es el sistema presidencial, semipresidencial y obviamente y el sistema parlamentario, obviamente son cuestiones distintas, pero muchas veces entre las distintas... Es muy difícil diferenciar cada uno del otro. Claro. Por ejemplo, nuestros hermanos peruanos construyeron un sistema que no es ninguna de las tres y es todas al mismo tiempo, y es un poco el peligro que corremos nosotros también hoy día. Entonces, con el tema presidencial, lo que terminó pasando es que se terminó imponiendo nominalmente el presidencialismo. Y eso pasó, para ser súper pedagógico con las mayorías, ¿qué pasó? Que la centro-derecha, que son 6 votos de los 25, estaban firmes con eso, y también el grupo que compone a los socialistas, o sea, el Partido Socialista y el Partido Comunista, que entre los dos forman 5 votos más, sumado a eso, los independientes no neutrales, Pachaín, que ellos de repente coquetearon un poco con el semipresidencialismo y lo terminaron, de hecho, incorporando después con este ministro de gobierno que te explicaba antes. Pero con eso ya como que se dio a entender que el presidencialismo ganaba. Entonces, con eso en mente se presentaron las propuestas. Entonces,
es divertido porque, por ejemplo, cuando se debatieron las propuestas inicialmente, que cada grupo presentó, hubo una del Frente Amplio, una del Partido Comunista, una de la UDI, otra de René con Evópoli, otra de los neutrales. O sea, en el fondo hubieron varias propuestas, muchas, otras socialistas. Todos decían que era presidencialista, digamos, porque como se entendía que en el debate ya había ganado el presidencialismo, que había que reformarlo, todo lo que tú quieras, pero que había que conservar el presidencialismo, todos se decían presidencialistas, a pesar de que tú mirabas la propuesta del Frente Amplio y proponían esta figura del ministro de gobierno que podía nombrar ministro, que podía ser, que era nombrado y destituido por el Congreso, unicameral. Y tú dices, bueno, eso no es presidencialismo, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy día? ¿Qué pasó? Que todas las propuestas presidencialistas probablemente tal, que eran básicamente la socialista, la comunista y la UDI y bueno, las de la centro derecha, proponían, ¿qué reformas proponían al presidencialismo? Porque nadie se quedaba con lo mismo que hay hoy día. En general había ciertas cosas comunes que eran proponer la creación de la figura del vicepresidente, que en un sistema bastante similar al de Estados Unidos, que se elegía en conjunto con el presidente, en una votación única, digamos, como PAC. Claro. Eso estaba incorporado. Se incorporó la figura, la reelección presidencial. Eso fue algo que también hubo bastante acuerdo, bajo la idea de la estabilidad, porque el principal objetivo que se puso la comisión es cómo logramos gobiernos estables y eficaces. Entonces, se vio como que eso era una cuestión que ayudaba a eso. Y como tercer elemento, que es un elemento que tú no mencionaste, que también está incorporado y ya está incorporado, y que tampoco mencioné yo antes, es la reelección, o sea, perdón, la elección del Parlamento, del Congreso, en la segunda vuelta presidencial. Que esa era también una cuestión que se discutió mucho como una manera de lograr que el presidente, porque el gran problema que tienen los presidencialismos, se dice siempre, es que tienen que lograr que el Congreso le apruebe su programa, digamos. Claro. Y cómo lograr eso, por eso se dice que el parlamentarismo es más eficiente, porque comulga, digamos, el jefe del Ejecutivo con la mayoría del Congreso, pero que también es más inestable, a diferencia del presidencialismo, ¿cierto? Entonces, una vez resuelto eso, se determinó que eso también era una buena idea. Y otra idea que también se propuso, por ejemplo, desde la derecha, era que hubieran, igual que en Estados Unidos, elecciones a mitad de periodo, que eso ayudaría también a destrabar las crisis políticas como la que hubo en Chile. Muchos decían que, imagínense que hubiera habido una elección parlamentaria en octubre, noviembre del 2019. Claro. Quizá hubiese destrabado un poco el ambiente. Bueno, nunca sabremos, pero ahí está. Entonces, hoy día, ¿qué terminó haciendo? Lo que terminó haciendo la negociación es que todo eso se neteó y quedamos con una cuestión muy parecida a la que tenemos hoy día. El presidente, jefe de Estado y jefe de gobierno, nombra a sus ministros, etc. Las grandes diferencias están, bueno, se bajó la edad del presidente a 30 años, que es una cuestión que sistemáticamente han hecho con todos los cargos, y también se le quitó, son cosas que se ven chicas, pero que le quitaron el requisito de no estar condenado a delito que merezca pena aflictiva o conductas terroristas. Esas cosas las sacaron así, pasaron piolita. Y se ingresaron estas reformas, bueno, se quitó, no quedó ni presidente, ni vicepresidente, perdón, ni ministro de gobierno, pero se dejó esta reelección inmediata por una sola vez. La elección de segunda vuelta del Congreso, en la segunda vuelta del Congreso, que eso, ojo, que puede ser muy bueno o muy malo, digamos, porque si es que, en el fondo, la propuesta, por ejemplo, en la que yo trabajé en conjunto con los convencionales de la UDI, era una propuesta que era bicameral, muy parecida a lo que tenemos hoy día con eso, y que hace sentido, pero si terminamos teniendo un Congreso unicameral de facto, claro. No sé si me gusta tanto la idea, digamos, pero bueno, eso ya está. Así claro, porque el momento de la elección, el que gana se puede llevar todo, en el fondo, como... Exactamente, entonces terminamos cargándole la mano a un presidente. Imaginémonos un caso como el actual, digamos. Tenés un presidente que se hubiese elegido en la segunda vuelta con todo lo que se produjo en torno a la candidatura de Boric, que se desinfló bastante rápido estas semanas, pero al menos en ese momento podría haberle significado tener una mayoría abrumadora en el Congreso, claro, y que después gobierne sin contrapeso. Y eso es algo que se ha perdido mucho en esta propuesta de constitución en general, que son los pesos y contrapesos que ya, ¿cómo se llama? Los autores del Federalista, creo que a todos nos hicieron leer, los que estudiamos Derecho, digamos, Derecho Constitucional, ya se hablaba, digamos, de que tiene que haber pesos y contrapesos entre los poderes del Estado. Y todo eso se ha ido diluyendo porque ponemos un Congreso que de facto es unicameral y que tiene demasiadas potestades,
un presidente que va a quedar debilitado no solamente con la cantidad de facultades que tiene el Congreso, sino que no tiene el Congreso su contrapeso en el Senado y además tiene las leyes de concurrencia presidencial necesarias, ya no las iniciativas exclusivas. O sea, vamos sumando cosas que debilitan al presidencialismo al final, a pesar de que nominalmente todos van a decir que es presidencialismo. Claro. Y ahí, a propósito de este último tema, cuando se relaciona con la Cámara de Diputados, con el Congreso, yendo un poco a la discusión de fondo respecto a qué cosa es lo que va a prevalecer, esta especie de dos organismos distintos a dos cámaras que no van a tener las atribuciones que hoy día existen, con estas atribuciones más bien acotadas o en un caso inexistente. ¿Qué es lo que se quiere limitar por parte de la Convención Constitucional? Y también un poco ir dilucidando cuál ha sido la respuesta de algunos grupos que dicen, oye, el Senado en el fondo agrega un valor al sistema político y no solamente, como se ha señalado en los medios de comunicación, no simplemente un tapón a las iniciativas sociales, sino que también puede hacer que las leyes mejoren porque hay incentivo a pensar más a largo plazo y no solamente a lo inmediato. Sí, bueno, el Senado, o sea, si tú me preguntas cuál es la principal razón por la que lo quieren eliminar, tiene que ver absolutamente con lo primero que dije, con el ánimo refundacional de la Convención y con el ánimo de parecerse a sí misma, digamos, de la Convención. Absolutamente. Porque desde un inicio estuvo eso muy marcado y yo te diría que los grupos de izquierda más radical lo siguen queriendo así, digamos. Está bien que grupos más moderados se han ido dando cuenta de que no conviene parecerse a la Convención, pero los más radicalizados lo siguen sosteniendo, siguen creyendo que es lo mejor. De hecho, es lo que han propuesto para la Cámara de Diputados, es decir, cuando los escaños y a eso justamente ahí, o sea, más allá de simplemente creer, si tú quieres ideológicamente o académicamente, en la idea de un Congreso unicameral como un sistema que funciona mejor, que es más eficiente, o las justificaciones que se puedan dar, finalmente, a lo que se está pareciendo o a lo que han intentado que se parezca es a una convención, porque no solamente es un Congreso unicameral, sino que además que es electo con reglas muy similares a la que fue electa la convención. O sea, ya teníamos una regla de paridad y ya tenemos escaños reservados. O sea, falta solamente la regla de los independientes, claro, que esa es más difícil, que no quiero mufarla, como se dice, pero en el fondo tener los partidos ahí, todos los partidos fueron los primeros en darse cuenta que esa regla no les convino tanto porque lo hizo perder poder. Entonces yo creo que ahí puede haber un freno. Pero eso es contra lo que estamos lidiando. Entonces si tú me preguntas ¿por qué no Senado? Esa es la principal razón. Ahora, ¿qué razones te van a dar ellos? ¿O qué razones pero ahí la razón política también de cómo se dio la distribución de poderes del Senado. Ah, obvio. También puede influir, o sea, si el resultado de la elección hubiera sido distinto, quizás no tendríamos esta discusión. Sí, a ver, hay que entender que la elección de fines del año pasado tuvo influencia directa en el debate constitucional. Eso es evidente que fue así y para mí siempre fue un problema, digamos, ¿no? Yo creo que fue un error. Para mí hay muchos errores previos a ese, digamos, pero fue un error o fue un problema siempre tener esta elección entre medio. Pero el problema con el Senado lo tenían desde antes. O sea, el hecho de que el Senado haya quedado 50 y 50, para ellos es un problema más grave aún, y yo creo que aceleraron el intento de destrucción del Senado por eso, pero era un problema que tenían desde antes. Entonces, pero en el fondo, sumado al problema, o sea, pero para mí el problema es ideológico y es previo, terminemos con lo que siempre tuvimos, ofrezcamos una cosa nueva, y además parezcámonos lo más posible a la convención porque eso nos permite tener más poder al final. Así que también hay que pensarlo en esos términos, para los grupos de izquierda radicalizados. Ahora, ¿qué consecuencias puede tener eso? Bueno, muchas, pero más que simplemente abocarme a las consecuencias, también ir desmintiendo algunas cosas. ¿Qué problemas puede traer echarse el Senado, dicho de manera más coloquial? Primero, hay un problema de la calidad de las leyes, ¿ya? Y es una cuestión que el Senado aporta, como decís tú, un valor a la discusión. Muchas veces proyectos que no tenían apoyo ciudadano, sino que eran más y tampoco le hacían bien al país, porque el apoyo ciudadano no siempre es sinónimo de lo bueno. Claro. Fueron frenados en el Senado por el hecho de tener más experiencia, por el hecho de tener una mirada más de largo plazo, como tú dices, etc. También hay un tema con la representación regional. Y eso, yo te diría que, así entre nos, que fue el mayor freno que encontró la destrucción del Senado, o el hecho de que se haya creado esta Cámara de las Regiones, fue justamente como respuesta a eso, porque en un minuto se dieron cuenta
de que, porque en el fondo el Congreso, la Cámara de Diputados es electa de manera proporcional y eso infla más aún las diferencias poblacionales que hay entre Santiago y el resto de Chile. En cambio acá tenían la oportunidad de, como en Estados Unidos, tener un Congreso que tuviera mucho más paridad de números entre las distintas regiones, que es algo que hoy día sucede, pero que se podría incluso reformar y que fuera más aún, y que se estaba desaprovechando. Pero además de eso, hay mucho mito alrededor del Senado. Y esto es lo mismo que pasa en tantas otras discusiones, José Francisco, como pasa con... Bueno, hemos visto un montón de discusiones que pasa. ¿Cómo pasa con los retiros? ¿Cómo pasa con el aborto? ¿Cómo pasa con...? La gran mayoría de las discusiones de este país son ensuciadas con datos falsos. Y hay un profesor de la Universidad de Chile, Andrés Dockendorf, que fue a exponer a la comisión. Y para mí fue de las posiciones más brillantes que yo vi, porque le pegó un portazo a un montón de cuestiones que se decían sin ningún dato. Y justamente una de las cosas que fue a desmentir fue la de la supuesta parálisis institucional que producía el Senado o la demora en la transmisión de las leyes que producía el Senado. Porque en el fondo él hizo dos cosas. Primero comparó entre distintos regímenes, bueno, él un estudio que no estoy seguro si es de él o él lo obtuvo de otro lado, digamos, pero él lo expuso ahí. Y él exponía distintos tipos de régimen y él decía, no es tal la diferencia de eficiencia en tramitación de leyes entre los regímenes presidenciales, semipresidenciales y parlamentarios. O sea, la diferencia es de un 80% de aprobación de las leyes a un 70%. O sea, no es una cuestión que tú digas es significativa. Claro. Y por otra parte, él comparó la eficiencia en la aprobación de las leyes de los gobiernos de Chile desde la vuelta a la democracia. No. Y ninguno de los gobiernos bajó del 60%. Y te diría que no recuerdo bien, pero puede ser hasta el 65%. Incluyendo el gobierno que recién terminó el presidente Piñera, que fue... Que todos decíamos, no, aquí ya el Congreso fue un bloqueo constante, pero incluso en ese contexto se aprobaron más del 60% de sus leyes. En el casos como el de Frey y Lago, ya hayan por el 80%, por el 70%, pero Elwin, por ejemplo, con Piñera 2 tuvieron una aprobación de leyes y Bachelet 2 también, una aprobación de leyes bastante similar. Entonces, ahí se van desmintiendo, se van cayendo mitos que finalmente son, insisto, son irreflexivos, que no miran la realidad y que no observan la realidad institucional de Chile. Yo creo que lo que Chile necesita es un sistema institucional que respete su historia. La gente quiere reforma, entonces, y efectivamente es perfectible, entonces reformémoslo. Ya el sistema presidencial se hicieron algunas reformas, algunas mejores que otras si usted quiere, pero se pueden hacer propuestas que no desconozcan esa historia. Pero a partir de la base de que hay que borrar todo y desde ahí construimos, me parece que es un graso error. Y hoy día, solo para terminar la idea, por ejemplo, los socialistas se ven enfrentados a un dilema muy grande con eso, porque el presidente del Partido Socialista es presidente del Senado. Claro. Ellos siempre propusieron un sistema bicameral, le trataron de hacer propuestas, reducir los años del Senado a los mismos que fuera a la par con el Congreso, lo cual yo creo que es un problema, pero al menos había un Senado, digamos, etc. Pero la necesidad imperiosa de llegar a un acuerdo, la necesidad imperiosa de evitarse el que ellos ven como un bochorno, me refiero a los convencionales socialistas, de no llegar con una propuesta al Pleno o de que no se apruebe la propuesta en el Pleno, los ha hecho ceder en todo, básicamente. Entonces hoy día, como tú bien dijiste, muy bien dijiste al principio, son propuestas que dejan contento a todos y por lo mismo no dejan contento a nadie, y que además están experimentando con la institucionalidad chilena, lo cual es complejo. Y en el minuto que nos queda, si pudieras como hacer una especie de proyección dentro de lo que se pueda, de qué va a pasar especialmente con el Congreso, según lo que se ha visto en las discusiones o lo que se ha conversado en la Convención Constitucional. ¿Con qué sistema político nos vamos a quedar en relación en particular con el Congreso? Yo creo, o sea, no va a variar mucho de lo que tenemos hoy día, de lo que se ve en el informe de reemplazo. O sea, es un sistema que es... Que lo tenemos hoy día en la Convención. Claro, que es un sistema presidencial nominal, en el fondo con un presidente que nombra a su ministro, etcétera, pero con una Cámara de Diputados con un poder inusitado en nuestra historia, digamos, y institucionalizado, porque uno puede decir, oye, pero si hubo parlamentarismo de facto ya en Chile, no nos fue muy bien con ese parlamentarismo de facto, pero era de facto, acá ya está más institucionalizado, digamos, claro. Es con una Cámara que concentra todas las atribuciones que hoy día tiene el Congreso, que tiene en cuanto a nombramiento, en cuanto a fiscalización, y que en el fondo, y un órgano anexo que se elige conjunto a las autoridades regionales, que no es una Cámara legislativa,
que solo participa en algunos proyectos, pero por ejemplo no va a tener nada que decir en proyectos que tengan que ver con transporte, con vivienda, con salud, con educación, con todas las propuestas sociales, digamos, solamente con temas regionales y algunos temas constitucionales y la ley de presupuesto, lo cual yo creo que es una mala noticia para Chile, que no garantiza estabilidad, que no garantiza eficiencia en el gobierno, y que es un verdadero, una creación, un experimento. Y lamentablemente, a pesar de que se rechazaron las leyes de acuerdo regional, que todavía había una instancia más para discutirlo, me parece que no tiene mucha vuelta. Y solamente para terminar y para ejemplificarte más cómo ha sido este proceso, digamos, hoy día tenemos un problema con la acusación constitucional, por ejemplo. Porque la acusación constitucional fue un tema donde no llegaron a acuerdo, estos 3 o 4 piños que hay dentro del acuerdo mayoritario que se presentó. Claro. Porque claro, algunos querían que solo la Cámara conociera y juzgara las acusaciones constitucionales, que son, para que la gente entienda, son las que hemos visto muchas veces en los últimos años para destituir ministros, incluso para destituir al presidente y varias otras autoridades de Estado. Y algunos querían que solo fuera la Cámara, otros que participaran los dos órganos, y otros que fuera como es hoy día, que en el fondo la Cámara presenta la acusación y el Senado juzga. En este caso la Cámara de las Regiones. Pero no llegaron a un acuerdo. Entonces hoy día no tenemos acusación constitucional. Y tuvieron que extender un plazo especial para presentar esas 3 propuestas por separado y vamos a ver qué es lo que pasa. Pero lo más probable es que quede la propuesta intermedia, lo cual le da más poder aún a la Cámara, porque en el fondo va a poder conocer y juzgar las autoridades de Estado, lo cual ya nos acerca bastante a un parlamentarismo o a un Congreso unicameral con mucho poder. Esa es la realidad. Bueno, vamos a estar atentos a eso entonces. Felipe Lyon, director del programa constitucional de la Fundación Jaime Guzmán, muchas gracias por habernos acompañado en este especial constituyente. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes muchas gracias por la sintonía. Nos encontramos en una próxima edición del especial constituyente de Agricultura. Nos vemos, que esté muy bien.